Buenos días, saludos a todos. Gracias por estar con nosotros aquí durante esta presentación. Para escuchar la presentación en español, vayan a la pestaña de interpretación y le den a la pestaña de español. Y para los que quieren escuchar inglés, le dan los participantes deben estar en mute y apagar la cámara. El evento de hoy se está grabando. Todos los participantes va a estar disponible a través de nuestro website, nuestro sitio en la web. Todos los participantes van a estar en mute y por favor asegúrense de que las bocinas están prendidas y que puedan escuchar. Si tienen algún asunto técnico, algún problema técnico, por favor envíenos un mensaje a través del chat box. Si tiene una pregunta para los presentadores, le pedimos que use la pestaña de Q&A en la barra y le dé send. Nosotros podemos atender esas preguntas en el momento apropiado, durante la presentación o en la conclusión. También estamos compartiendo la presentación en PDF por el chat y lo puede encontrar en el sitio en web a través del nombre del evento del día de hoy y accederlo. Por favor, completen la evaluación. Esa evaluación nos va a permitir saber más de ustedes y saber qué tipo de tópicos y temas ustedes quieren escuchar. Las evaluaciones se van a compartir por el chat o pueden escanear el código QR al final de la presentación. Nuestra misión es avanzar la sostenibilidad de la salud conductual, equidad, a través de promover la comunidad, estar culturalmente grounded, apoyamos el Latino Hispanic Behavioral Health Center presenta a la Patricia Landers. Ella tiene un bachillerato en artes con concentración en ciencias sociales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Compitió la certificación como una maestra elemental y también tiene un máster's en psicología escolar de la Universidad Católica de Puerto Rico. Completó un doctorado en psicología clínica del Ponce Health Science University y trabajó 16 años como una maestra de escuela elemental para el Departamento de Educación de Puerto Rico, específicamente en Julio Alvarado y Ramiro Colón escuelas elementales en Ponce. Actualmente es una profesora asociada en la Escuela Graduada de Educación de la Universidad Pontificia Católica de Puerto Rico. También tiene una práctica privada de psicología clínica en Ponce. También pertenece a la Asociación de Psicólogos Clínicos de Puerto Rico y otras organizaciones relevantes. En el verano del 2022 fue coordinadora de la convención de ese año y del 2021 de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico y fue electa en el 2023 en el PPR2. Ella ha ofrecido conferencias, entrenamientos para manejar las emociones y la inteligencia emocional y el manejo de tiempo. Ha colaborado con asociaciones que atienden problemas de opiáceos y otras organizaciones que han estado activas durante la pandemia, y también participa como una especialista de salud mental en los medios noticiosos del país. Así que ahora le paso el micrófono a la doctora Landers para que continúe. Buenos días, Paola. Gracias a todos. Espero que todos estén bien. Nuestros objetivos, como se mencionaron hoy, vamos a estar hablando del impacto de la depresión en el diario vivir de los jóvenes latinos e hispánicos. Lo que vamos a tratar de conseguir, de
Las metas de hoy es examinar la prevalencia de la depresión entre los hispánicos y los latinos jóvenes, explorar los factores culturales, sociales y familiares de los hispánicos y los latinos en sus comunidades que tienen influencia sobre el desarrollo, la expresión y el tratamiento de la depresión en los jóvenes. También vamos a tratar de identificar los síntomas únicos, los retos y las barreras que los hispánicos y los latinos encaran cuando experimentan la depresión. También vamos a analizar la depresión, cómo afecta el diario vivir de los hispánicos y los latinos, su desempeño académico, las relaciones sociales, las dinámicas familiares y su bienestar general. También vamos a discutir las intervenciones culturales y estrategias y las mejores prácticas para apoyar a los hispánicos y los latinos con depresión. Sabemos que tienen acceso al chat, así que cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier duda, la pueden someter a través del chat en inglés o español. Y yo sé que Paola y el resto del equipo van a darle seguimiento al chat, como yo también, y podemos atender esas preguntas. También vamos a tener un espacio al final de la presentación para atender esas preguntas, dudas o comentarios. Como una vista panorámica, es importante saber que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los hispanos y los latinos de las edades de 15 a 19. En el 2021, 28.7% de los latinos e hispánicos que estudian en la escuela superior han reportado tener serios ideaciones de suicidio y 22% ha considerado intentar el suicidio. Estas estadísticas son bien alarmantes. Estos hallazgos también muestran que los latinos de LGBTQ son 3.7 más propensos a cometer y tratar de suicidarse. Y esta juventud enfrenta muchos retos que se le añaden a los que experimentan los jóvenes de la comunidad más amplia. En el 2023, el 44%, una cantidad alarmante, de los latinos LGBTQ jóvenes seriamente consideraron el suicidio durante el año pasado. Mientras el suicidio y las ideaciones suicidas y la conducta suicida son complejas y están influenciadas por múltiples factores, la depresión es un riesgo mayor entre estos jóvenes. Los jóvenes latinos, según la data del Centro de Disease Control, 46% de estos hispánicos y latinos experimentan tristeza y desamparo en el 2021. Esta criteria tiene que estar presente para poder diagnosticar lo que es depresión. En el 2022, casi 1 en 5 o 19.5% de los jóvenes entre las edades 12 y 17 tuvieron un episodio deprimente serio y grave en el año anterior. Esto es impactante porque estos son bien jóvenes. Y por lo general, esto no se veía en jóvenes tan jóvenes cuando hablábamos de depresión. Sabemos que los estudiantes pueden deprimirse, pero empezando a los 12 años, estamos lidiando con una juventud que está enfrentando una depresión grave y seria y es muy alarmante. Los latinos LGBTQ en el 2023, de 3 en 5 o 59% reportaron síntomas de depresión en las últimas 2 semanas. Así que vamos a tratar de entender o refrescar nuestro conocimiento sobre la depresión. La depresión es
desorden mental de salud está caracterizado por emociones de tristeza persistente, desamparo. La gente puede tener depresión y ser completamente funcionales en sus lugares de trabajo, en las escuelas, en su desempeño, en las dinámicas sociales y de familia. Como decíamos, se caracteriza por unas emociones de tristeza, desamparo y poco interés o placer en actividades que afecta cómo la gente se envuelve en estas actividades. Afecta cómo una persona piensa, se siente y se comporta. Tiene que ver con los pensamientos que tiene una persona relacionados a muchos asuntos, cómo se sienten, cómo se comportan. Es muy importante que recordemos o que tengamos presente que estar triste no se considera oficialmente deprimido, es no estar, necesariamente quiere decir estar deprimente. Mucha gente usa este término para referirse a su tristeza o dicen que están deprimidos. En Puerto Rico, algunos dicen que tienen depre, que es una contracción del término de depresión. Y cuando exploramos lo que sienten es tan triste solamente. Tenemos que entender que no todos los que están tristes van a desarrollar depresión como un trastorno mental. La tristeza es una emoción como cualquier otra que todos nosotros experimentamos en cualquier momento. Cuando hablamos de depresión, es importante saber que puede resultar en problemas emocionales y físicos. Los síntomas de la depresión pueden variar en severidad y duración, pero muchas veces incluyen la tristeza persistente, una sensación de vacío o desamparo, desesperanza. Estas cosas que están pasando en el mundo pueden hacer que los jóvenes crean que no hay esperanza en el futuro, que los cambios climáticos, los cambios políticos, los problemas sociales que están sucediendo en el mundo les hacen pensar que no vale la pena estudiar, prepararse, establecer metas a largo plazo. Y esas sensaciones de desamparo es uno de los criterios que usamos para la depresión. También, como dije, la pérdida de interés o placer en la mayoría o todas las actividades. En los jóvenes vemos esto, por ejemplo, antes les gustaba jugar baloncesto o les gustaba salir con sus amigos, pintar, ir a bailar. Pero de un momento a otro esto cambia y no produce ningún placer o ningún sentido de disfrutación, disfrute. También hay una pérdida de peso significante o cambios en los apetitos. Necesitamos saber que la depresión está asociada con la gente que no come o que pierden el apetito. Pero también se puede manifestar que la gente coma más o aumente de peso. Lo mismo sucede con los patrones de sueño. Los jóvenes que están deprimidos pueden dormir mucho, ya sea por la tristeza, el desamparo, la desesperanza que está asociada con los estados de ánimo o la pérdida de estados de ánimo. Así que tienen muchas largas horas de sueño, de dormir o duermen demasiado, pero también la insomnia puede ser un síntoma. Comer más o menos, dormir más o menos pueden ser síntomas, como la fatiga o la pérdida de energía, las emociones de que no valen nada o de culpa excesiva, que no valen nada.
se pueden sentir que no valen nada. También dificultad en la concentración, en el pensamiento o en la toma de decisiones. Y esto es importante porque algunos estudiantes que no se concentran o bajan las notas o su desempeño académico sufre. Muchas veces el primer pensamiento que una maestra piensa en estas situaciones es el Attention Deficit Disorder, el ADHD, y a veces nos olvidamos que la depresión, ansiedad o otros trastornos de ánimo pueden afectar el desempeño académico de los estudiantes. Y esto lo vamos a ver a través de esta presentación. También la ansiedad o movimientos físicos lentos, ideaciones de suicidio o intentos de suicidio recurrentes. Necesitamos clasificar estas tres áreas: pensamientos de muerte, que no necesariamente implica que esta persona quiera morir o quiera hacerse daño. Muchas veces es un grito de ayuda de que necesitan descansar, de que están sobrecogidos y pues piensan que quieren morirse o no quieren estar aquí ya, pero no es necesariamente equivalente a querer hacerse daño o tratar de intentos de suicidio. Las ideaciones suicidas son cuando una persona piensa sobre eso, que probablemente se quieran hacer daño o intentar el suicidio. La ideación es cuando una persona está pensando en tratar de suicidarse. Tener un plan específico es otro componente del diagnóstico cuando estamos evaluando las ideaciones suicidas. Muchas personas tienen la idea y quieren hacerlo, pero no saben cómo o no tienen un plan específico. Y claro, los intentos de suicidio quiere decir cuando una persona ya ha tratado de hacerse daño, y esto es un factor de riesgo porque eleva el peligro que experimenta alguien cuando tiene una ideación suicida o ideas de suicidio. Para poder diagnosticar la depresión, tienen que haber 5 o más síntomas presentes durante un periodo de 2 semanas y representa un cambio de funciones previas con uno o más de los síntomas. Un estado de ánimo depresivo, pérdida de interés o de placer. Para que una persona pueda cumplir con este diagnóstico, este criterio de diagnóstico, tiene que estar deprimido. Su estado de ánimo tiene que ser deprimido. O tienen que tener una pérdida de interés o de placer. Estos síntomas tienen que causar estrés clínicamente significante o problemas sociales, ocupacionales o en otras áreas importantes de funcionamiento. Es importante que estos síntomas no sean un resultado de efectos fisiológicos de uso de sustancias o otras condiciones médicas. Hay algunas condiciones médicas que tienen síntomas que se relacionan a la depresión, pero tenemos que descartar estas condiciones fisiológicas antes de establecer una depresión clínica. También los efectos de sustancias nos hacen ver u observar algunos de estos síntomas relacionados a depresión. Hay otras consideraciones. Los síntomas no pueden ser explicados mejor de otra manera de trastornos o condiciones mentales como desorden bipolar o trastorno bipolar. Estos trastornos bipolares tienen una etapa en que entran en depresión y tienen otra etapa que tienen un estado de manía. Así que tienen un estado de manía o tienen un periodo de tiempo, manifiestan un periodo de tiempo donde los síntomas mánicos están activos. Esto no es una depresión. Tenemos que ver otros diagnósticos en estos casos.
Hay unas cosas bien específicas que pueden acompañar el diagnóstico de depresión, ya sea severa, poca o moderada, como estrés y ansiedad. Hay unas estadísticas claves en los Estados Unidos. Aproximadamente 13.13% de los jóvenes entre las edades de 12 a 17 experimentan un episodio depresivo severo en el 2021. Los jóvenes hispánicos también reportaron niveles más altos depresivos comparados con otros. Por esto es que nuestro webinario hoy tiene que ver con los jóvenes latinos e hispanos, porque tienen muchos factores de riesgo que son más elevados que en otras culturas y comparado con otros jóvenes. La depresión en específico es una preocupación muy importante con este grupo de jóvenes. Los estudios significan que ellos experimentan mayores tasas de síntomas de depresión comparado con sus pares que no son hispanos. Y también tienen mayor riesgo porque así lo han informado. Ellos tienden a informar mayores síntomas y mayores niveles de esos síntomas de depresión. La investigación también ha encontrado que de 22 a 32% de los hispanos y latines eh, tienen mayores síntomas de depresión que el promedio de los jóvenes en Estados Unidos, que tiene un rango de 11 a 20%. Así que ellos están sobre la norma de 22 a 32%. Además, la tasa de depresión, al considerar las diferencias de géneros, son mayores en las mujeres hispanas y latinas comparado con los varones. Las adolescentes latinas tienden a informar más sentimientos de tristeza, desesperanza, ideación suicida comparado con los varones. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues aquí vamos. Hay distintos factores que contribuyen a una mayor prevalencia de depresión entre la juventud latina e hispana. Y esto toca una de las preguntas que leí hace poco, y es ¿por qué la diferencia entre los jóvenes latinos e hispanos comparados con sus contrapartes, los otros jóvenes? Primero es el estrés cultural. Los jóvenes latinos y los hispanos tienen que lidiar con aculturación, discriminación, y estos conflictos desempeñan un papel importante en el desarrollo de la depresión y sus síntomas. Además, el estatus socioeconómico, porque muchos de estos jóvenes son de un estatus bajo socioeconómico y tienen que lidiar con la pobreza, la falta de acceso al cuidado en salud y menores oportunidades educativas, lo cuales aumentan su vulnerabilidad ante la depresión. Además, hay estigma y barreras contra la salud mental. ¿Por qué? Pues en las comunidades latinas e hispanas aún hay un gran estigma con la salud mental. Algunos piensan que esto hace que las personas sean más débiles, que no reconocen que tienen problemas de salud mental, tampoco aceptan ni reconocen los beneficios de visitar a un profesional de salud mental. Así que esto los puede llevar a no informar tanto los síntomas y también muestran una renuencia a buscar ayuda profesional. Otra cosa es que la dinámica familiar puede presentar factores de riesgo debido a las presiones familiares, las expectativas y los conflictos intergeneracionales que tienen que ver con los valores culturales. Y todo esto
puede desarrollarse a problemas emocionales para los jóvenes hispanos y latinos. Además, cuando hablamos de jóvenes o adolescencia, en esta etapa de desarrollo, la identidad desempeña un papel central en su desarrollo. ¿Por qué? Porque es un componente vital cuando los jóvenes transicionan de la niñez a la adultez. Yo siempre, cuando le doy tratamiento a mis pacientes adolescentes, les digo que esta etapa de desarrollo es bla. O sea, es algo como que nos sentimos que estamos en el fondo, hemos tocado fondo. Todo cambia físicamente, salen vellos en lugares donde no lo esperábamos. Hay partes del cuerpo que crecen. La gente espera que uno se bañe o que se vista de otra manera, que sean más sociales, que tengan novia, novios o pareja. Y además, otra cosa es que están cambiando emocionalmente. Así que ellos, además de todo, están en una exploración de sí mismos, de quiénes son. Y esto es muy importante porque están tratando de enfocar en quién son, cómo son y qué es este cuerpo mío. Y recuerden que durante esta etapa hay mucho cuestionamiento. Mis padres piensan de esta manera, mi familia tiene estos valores o creencias, pero ¿cuáles son los míos? ¿Y qué lugar ocupo yo en el mundo? Así que hay mucho con lo que ellos tienen que lidiar y gestionar, ¿ok? Así que también añadir los cambios fisiológicos y emocionales y cognitivos es demasiado. Así que cuando nos referimos a la formación de la identidad, es importante que sepan que es muy importante para ellos desarrollar estabilidad en cuanto a su sentido del yo, lo cual va a influenciar sus interacciones sociales y personales y la toma de decisiones futuras. Obviamente, están tratando de entender quiénes son, identificarse, quién soy, cuáles son mis valores, mis creencias, quién quiero ser yo en este mundo, cuál es mi sentido de la moda, qué pienso sobre la política, sobre el ambiente, etcétera, etcétera. Y esto es lo que va a guiar mis decisiones futuras y mi comportamiento de hoy y mañana. Además, al hablar de la adolescencia y los factores de riesgo, primeramente, como ya les mencioné, algo muy importante es que están desarrollando su identidad y explorando. Y están explorando también sus ideologías para poder crear y formar su personalidad. Y en esta exploración ellos van a descubrir o concluir qué es lo que les gusta, les disgusta, cuáles son sus fortalezas, debilidades y sus valores principales. Nosotros, como adultos o cualquier persona, cuando tenemos este momento de autorreflexión, de introspección y preguntarnos quién soy, pues lo más difícil no es el encontrar nuestras fortalezas o lo que nos gusta o lo que no, sino más bien es identificar cosas que, caramba, yo no conocía esto, no sabía que yo tenía esta debilidad. Tampoco sabía que tenía tal sesgo, ni, o sea, que hay muchas cosas que estamos descubriendo sobre nosotros mismos que no nos gustan. Así que imaginen estar en la etapa de desarrollo de la adolescencia y tratar de conocerse, saber quiénes somos y encontrar todas estas cosas de nosotros mismos que no nos gustan. Eric Erickson desarrolló la teoría de desarrollo psicosocial y él indica que la primera tarea de la adolescencia es la identidad versus la confusión de los roles. Y esto nos lleva a establecer un sentido más claro de quiénes son.
Y la teoría psicosocial de Erickson indica que hay dos tareas. Es una cosa contra la otra. Es como cómo generar nuestras fortalezas y también confirmar ciertos aspectos de nuestro desarrollo. Pero si fracasamos en este intento, entonces hay consecuencias. Por ejemplo, si estos adolescentes están buscando un sentido de sí mismos y no lo logran o fracasan, van a sentirse confundidos sobre su rol futuro en la sociedad. Pero si tienen un buen logro en esta etapa de desarrollo, entonces serán capaces de crear o desarrollar su identidad personal. Otro factor de riesgo es la influencia en la toma de decisiones. Ellos quieren configurar en esta etapa sus decisiones sobre carreras, educación, relaciones, valores y comienzan a pensar críticamente en su futuro, en el futuro que desean. Y también esto tiene una influencia muy fuerte en la autopercepción y en las creencias que están generando. Hay muchos casos de estudiantes de universidad de primero y segundo año que no desarrollaron o crearon una identidad firme o fuerte sobre sus preferencias académicas. Muchos de ellos vienen de familias de doctores y desde que eran chiquitos dicen, ay, yo voy a ser doctor, voy a ser doctora. Y una vez que entran en universidad, se dan cuenta de la realidad de que no les gusta lo que implica ser un médico o doctor. Así que ese cambio de su carrera profesional es muy difícil porque a veces se sienten culpables, muchas veces se sienten que están defraudando a sus familias, etcétera, etcétera. Así que este proceso de la toma de decisiones ayuda a los adolescentes a tener un mayor sentimiento de autonomía e independencia. Y no sé por qué, pero por alguna razón, esta generación no tiene muchas de estas experiencias en la toma de decisiones. Estamos manejando padres y vemos padres que constantemente están tratando de resolver los problemas a sus hijos. Quieren dar su opinión, darles las opciones y no permiten que haya un proceso de toma de decisiones y que ellos se afirmen con sus decisiones. Y esto lo veo mucho en Puerto Rico. Con muchos de los adolescentes y niños que veo en mi práctica privada. Otra cosa que sucede en la adolescencia es la influencia de sus pares y las influencias sociales. Sabemos que la influencia social está por doquier y tienen muchísimo acceso a las redes sociales. Ayer yo estaba hablando con una colega y ella me estaba contando, cuando nosotras estábamos en la escuela, el hostigamiento o el bullying era hasta divertido. Era como que la gente identificaba nuestras debilidades y lo convertían en un chiste. Y persona me estaba diciendo, y para mí era como que despertarme y decir, mira, esto no es la gran cosa, yo me puedo divertir con eso y burlarme de mis debilidades, pero el hostigamiento o el bullying no está bien y no importa de qué generación estemos hablando. Pero ella estaba hablando de cómo era antes. Antes también, después de las 3 de la tarde, no nos comunicábamos con nuestros compañeros, a menos que fueran nuestros vecinos o estuviéramos en algún equipo deportivo juntos. Pero si uno no vivía en el mismo vecindario, cerca del colegio, de la escuela donde estaban los compañeros, uno no tenía ningún contacto hasta el otro día. Ahora, en la actualidad,
nuestra generación de jóvenes tiene contacto 24/7 con todos. Así que hay que entender que hay una mayor presión y más influencia para que los adolescentes sean aceptados y que reciban aprobación de los demás. Hay muchos a los que no les importa, pero hay un gran número de adolescentes que están siempre buscando la aceptación y aprobación de sus pares. Y si no la reciben, entonces van a tener problemas de desarrollo de identidad, sufren. Y esto los lleva a conductas y actitudes que se alinean con esos círculos sociales. Así que a veces hay choques en este desarrollo de identidad con lo que hacen sus pares y con lo que a ellos o a ellas les gusta. Así que ellos pueden pensar que tienen que cambiar o adaptarse más bien a esa presión social. Otra cuestión es que la cultura y la identidad étnica es muy importante durante esta etapa. Tienen que entender su trasfondo cultural, su idioma, tradiciones, valores y cómo esto puede contribuir a un mejor sentimiento positivo de su yo. Una cosa que tenemos que tomar en consideración es el trasfondo cultural y cuando se dan cuenta que el idioma, las tradiciones, la cultura es diferente de los pares, esto añade presión porque yo soy diferente y estoy siendo señalado, señalada. Y cuando uno tiene un trasfondo cultural diferente, puede ver los problemas y los desafíos de este equilibrio o balance de una identidad étnica y las normas culturales del lugar donde viven. Así que aquí entra el estrés de aculturación y los conflictos de identidad. Por ejemplo, mi familia es mexicana y se mudaron a Estados Unidos y tienen sus valores, tradiciones, identidad mexicana, su comida, todo porque siguen siendo mexicanos y no obstante si viven en Estados Unidos. Así que digamos que en esa familia hay un niño de 5 o 6 años que viene a los Estados Unidos y comienza a ir a la escuela a los 5 o 6 años y está rodeado por esta nueva cultura, normas, normativas nuevas, identidad nueva y va a ser bien difícil para ellos porque se van a sentir como que esa identidad en la escuela es una, la interacción en la escuela es una y en la casa tienen otra identidad. Así que la aculturación va a ser muy estrésica para muchos. Además, tenemos que tomar en cuenta sobre la identidad sexual y de género. En esta etapa probablemente van a estar explorando su identidad de género y orientación sexual para entender dónde encajan. Así que hay una gran gama de roles de género y preferencias sexuales que tienen que explorar o va a ser inevitable que van a entrar a una etapa en la cual van a tratar de tener una relación con alguien con un rol específico de género o de identidad sexual. Así que esto es muy importante para la aceptación del propio yo y para alinearse con la identidad de la comunidad. La literatura muestra que el apoyo de la familia y de los pares es muy importante para saber cómo los adolescentes se expresan sexualmente. El rol de la familia y las expectativas sociales es muy importante para los adolescentes tener un sentido de identidad. ¿Por qué? Porque la presión de cumplir con estándares de la familia, de sus padres, de sus abuelos, del resto de la familia y de su cultura, de su sociedad, puede crear ese conflicto cuando las expectativas de toda esta gente son distintas de sus deseos personales.
Como ya dije, estos adolescentes, tengo un paciente que tiene muchos doctores en su familia y probablemente sintió la presión desde joven, desde chiquito, de que debería estudiar medicina porque viene de una familia de doctores. Y probablemente en esa familia hay otras profesiones, pero la profesión principal es medicina. Así que ellos tienen que saber que ellos no tienen que seguir esos pasos y ser doctores, aunque tengan una familia en que esto es muy importante. Así que cuando las expectativas son distintas de sus propias expectativas, puede provocar o causar una confusión de roles o rebelión. El desarrollo de autoestima y de concepto de sí, cuando se conforman a una identidad nueva y una percepción nueva de sí mismo y está influenciada por su éxito, su falta de éxito y de el insumo que reciben de sus padres, es un factor de riesgo porque no pueden conformarse a esas influencias y a esas interacciones sociales. Así que cuando usted tiene una identidad positiva y usted está seguro de quién es y de lo que quiere, eso obviamente va a contribuir a una autoestima mayor y una manera más saludable del concepto de uno. Y eso va a llevar a una mejor salud mental y bienestar. Así que hay factores de riesgo adicionales como las barreras de idioma. Por ejemplo, cuando el español es su idioma principal y es el que se habla en la casa, y sus hijos e hijas van a la escuela y están tratando de convertirse habladores de inglés, a veces no quieren hablar español y a veces sus padres no hablan inglés. Y eso causa que en algunos casos algunos niños y niñas se convierten en intérpretes de sus padres y madres. Esto es una barrera que podemos ver en la juventud latina e hispánica. También hay traumas históricos y raciales que se heredan, como el trauma de inmigración, de la manera en que llegan a este país, lo que han tenido que hacer para llegar a este país y lo que otras personas piensan de ellos, de su raza, etcétera. Así que, ¿cuál es el impacto de la depresión? ¿O cómo vemos este impacto en el diario vivir? Voy a chequear el chat. Por eso es que en el hogar... Sí, voy a contestar, déjame ver. Sí, el factor de riesgo que hemos mencionado en depresión puede también ser asociado con abuso o uso de sustancias entre los latines, juventud hispánica. Recuerden que estos factores de riesgo son cosas que ellos tienen que lidiar con ellas y los hace más vulnerables al desarrollo de salud mental y de trastornos mentales. Puede llevar a trastornos de uso de sustancias porque pueden terminar usando estas sustancias como automedicación o como sanación de dolor. También el medio ambiente representa un factor de riesgo porque estos jóvenes están navegando la adolescencia. Yo lo veo tanto en adultos como en adolescentes que están experimentando trauma. Eso es cierto, madre. Recuerden que las cosas que hemos experimentado o sufrido en nuestra niñez nos acompañan en la adolescencia si no lidiamos con ellas de una manera correcta o no lidiamos con ellas de ninguna manera. Eso puede llevar a otras formas de estrés en la adolescencia que si uno no lidia con ellas de una manera
correcta o no buscamos ayuda para lidiar con ella. Nos acompañan aún hasta cuando somos adultos. Todos estos asuntos que los adultos lidian se revierten a algo que experimentaron durante su adolescencia o de su niñez que afectan su visión de identidad. Esto es muy importante porque es un factor de riesgo muy importante que no se considera, porque al uno enterarse que uno tiene valores culturales o prácticas diferentes, puede representar un shock cultural para toda la familia. Y esto es correcto, Susan. Muchas veces hay mucha culpa porque pensamos que no somos leales a nuestra familia, a nuestro trasfondo y a nuestra cultura. Muy bien, muy bien. Los jóvenes con diversidad funcional podrían tener aún más vulnerable a todos estos factores. Claro. Sí, es verdad. Hay otros factores de riesgo. Por ejemplo, si usted tiene una condición física, un problema de aprendizaje o una discapacidad, eso contribuye a los factores de riesgo. Gracias por estos comentarios. Hace que el taller sea más dinámico. ¿Cómo tiene ese impacto en el diario vivir? Por ejemplo, en el desempeño académico, vemos que hay una concentración menor o falta de enfoque, falta de concentración. No siempre es una causa, está causado por el ADHD, el Attention Deficit Disorder. También que las notas bajen o falta de motivación. ¿Por qué? Porque no me puedo desempeñar en la escuela como se supone que lo haga o como se espera que lo haga. Y no quiero ir a la escuela entonces. No quiero un lugar donde no encajo, donde me siento como un fracaso. Así que el estar ausente es una de las señales. Y cualquier problema conductual o problemático es la primera señal de que algo está pasando. Cuando un niño no se porta bien, pues tenemos que, o cuando un adolescente no se porta bien, hay que prestar atención porque nos están enviando mensajes. Y esos mensajes no necesariamente son algo severo como trauma o abuso. Puede ser un mensaje que no puedo interpretar o que no entiendo el lenguaje o que no siento que encajo. Así que hay que prestar atención también en las relaciones sociales. El aislamiento, retirarse de la sociedad es una observación que tenemos que tener en cuenta porque como también las sensaciones de soledad, los conflictos con los pares, las peleas, el bullying, el abuso, todo esto puede ser parte del impacto que tiene la depresión en el diario vivir. Las dinámicas de familia, los retos de comunicación, no solamente por causas de idioma, pero también por los valores que son distintos o las preferencias son distintas. Eso es muy importante. También los cambios en los roles familiares. El otro día tuve una estudiante de primer año de colegio, de universidad, y estaba buscando ayuda desde grado 11 en la escuela superior, a veces no, sobre su identidad sexual. Y estaba tratando de entender su preferencia sexual u orientación. Y ella viene de una familia muy cercana, que tiene una relación muy cercana aquí en Puerto Rico, pero sus padres son muy tradicionales, aunque son jóvenes. Los niños son niños, las niñas son niñas, las niñas se visten de esta manera, los niños se visten de esta otra. Y ella estaba expresando como ellos trataban de entender, pero sus creencias eran muy fuertes. Ella tenía esta amiga
como una noviecita que estaba tratando de llevarla a la casa y quería que sus padres la sintieran a ser bienvenida, pero ellos hicieron un comentario de que su vestimenta era muy varonil, muy de niño. Y mi amiga me dijo que estaba muy enfadada porque eso era una falta de respeto. Y yo tuve que explicar que a veces los niños sobrepasan a sus padres en conocimiento. Sus padres no siempre lo saben todo y no necesariamente lo que ellos dicen es lo último, especialmente en esta generación y probablemente en la generación anterior. Tienen tanto acceso a información, y los padres también, pero es muy difícil para los padres comprender lo que está sucediendo en términos de género, de identidad de género y de tantas cosas. Que muchas veces sus niños tienen que educar a sus padres. A veces los roles familiares van de esta manera y los niños se pueden aculturar mucho más rápido que sus padres y madres. Así que tienen que asumir roles que no esperaban. También como las expectativas culturales. Los italianos son de una manera, nunca se dan por vencidos, por ejemplo. O los chinos tienen que hacer esto y son buenos escolarmente, son buenos profesionales. Los hispánicos y los latinos no vinieron a este país para ser vagos, para que nos llamen nombre, para que piensen que no somos listos o lo que sea. Todas estas cosas son presiones importantes que nuestra juventud hispánica y latina encara. Desafortunadamente, en Boston solamente se dan cuenta si un estudiante está ausente o cambian de comportamiento y ya esto es muy tarde. Hay que ser muy observadores, hay que estar muy alerta, eso es clave. Cuando la gente pasa por divorcios muy difíciles o separaciones problemáticas y se dan cuenta que sus hijos tienen problemas de uso de sustancias y nos sentamos y revisamos todos los elementos, nos damos cuenta que siempre hubo señales a través del curso de este desarrollo, desde el principio. Y en el ambiente escolar en particular, tenemos que comunicarnos. Porque como una maestra de inglés tiene los estudiantes por una hora, y la maestra de historia los tiene por otra hora, y la maestra de matemáticas lo tiene por otra hora. Este equipo, los tres, tienen que poder comunicarse y poder compartir lo que observan en los estudiantes. Mira, tal estudiante, ¿cómo está este estudiante lidiando con esto o aquello en tu clase? Porque yo puedo ver algo que usted no pueda ver. O usted puede ver algo distinto que yo no veo. Y todo esto lo hace mucho más grande de lo que uno puede percibir. Así que se enajenan de todo porque nadie entiende sus problemas internos. Y esto es muy típico en los adolescentes. Ellos piensan que nadie ha pasado por esa etapa, por alguna razón. Ellos piensan que los adultos saltaron esta etapa de desarrollo y piensan que nadie los va a entender, nadie en el mundo los va a poder entender, que ellos son más modernos, que los medios sociales no estaban ahí cuando nosotros éramos jóvenes y hay muchas cosas tal cual que cambian y todo lo que encaramos como adolescentes es lo mismo y tenemos que dejarles saber esto. Porque hay muchas veces que hay una falta de comunicación, de comprensión,
sentimientos externos e internos y hay unas tensiones entre niños y padres. Claro, Maribel. Están expuestos a más información y tienen más apertura a cosas y tienen que ser más abiertos a las situaciones de sus hijas. Muy bien, Maribel. Le tenemos que enseñar a los padres cómo ser agente y advocar por sus hijos e hijas y por sus intereses académicos. Esto es muy interesante. Tenemos que defender a nuestros hijos. Estos son comentarios muy buenos en el chat. Gracias por todo. El bienestar general se siente un impacto porque hay un estrés emocional o porque hay un aumento de ideaciones suicidas o o de hacerse daño a ellos mismos o de pensamientos suicidas. Esto no necesariamente quiere decir que han tratado de suicidarse o que han intentado de cometer un suicidio. A veces es una manera de escapar o de lidiar con emociones muy intensas. Y tenemos que ver esto en los jóvenes latinos e hispánicos, porque no conocen estas emociones intensas, porque vienen de un trasfondo cultural en que llorar no es aceptado, que los niños tienen que ser fuertes, que las hembras no pueden expresar sus emociones. Y este aprendizaje emocional es muy importante y estos factores culturales y de identidad pueden afectar el bienestar general. Cuando hablamos de ideaciones suicidas, hemos establecido las estadísticas y sabemos que los latinos, latinas e hispánicos son más propensos a sentir estos pensamientos, ideaciones y todas estas cosas. Y sienten más propensidad a las ideaciones suicidas, más que los otros jóvenes de otras culturas, blancas, etcétera. Porque esto es importante porque sabemos que los jóvenes latinos e hispánicos necesitan estrategias de prevención y planificación de prevención en sus comunidades y sus escuelas porque sufren un riesgo mayor. Por esto los factores de riesgo son importantes. ¿Por qué podemos observar estos señales y síntomas? La depresión en los jóvenes puede presentarse diferente que en los adultos. Estos síntomas los podemos relacionar como normales de adolescente o cambios de ánimo normales y es muy difícil saber cuándo son parte de la adolescencia y cuándo no son parte del desarrollo normal. Y una de estas cosas es la intensidad. Cuán intensos y frecuentes son estas emociones. Si tenemos emociones conductuales o señales conductuales, emocionales o de identidad. Si hay sensaciones de desamparo, si se sienten tristes, que las cosas no van a mejorar, ¿para qué me voy a quedar en la escuela? Y algunas de estas manifestaciones que nos ayudan a comprender la irritabilidad y el coraje. Sabemos que los adolescentes son irritables por causas hormonales en su etapa de desarrollo. Tenemos que saber si estas emociones están presentes con otras cosas como la tristeza, el coraje, cuando se sienten deprimidos, que no los pueden mirar porque todo les molesta. Tenemos que ver si hay patrones en estas conductas y lo que está pasando. Hay sensaciones de culpa y de que no valen nada, que son fracasos, son demasiado críticos con ellos. Si sienten cambios de apetito, desempeño escolar o conductas riesgosas como el uso de sustancias, hacerse daño a ellos mismos. Vemos que hay muchos jóvenes que usan sus mangas largas y sus hoodies para taparse, para su
cubrir sus marcas de cuando se hacen daño. A veces usan sus piernas, que son tradicionalmente cubiertas por la ropa. Así que tenemos que ser muy alertas y observar y prestar atención. Prestar atención. Muchas veces las quejas de dolores físicos y cuando no hay causas médicas, como también el estrés emocional, se puede manifestar por causas físicas. Muchas veces la falta de energía o la fatiga, cuando están lentos, aún si solamente duermen sus 8 o 9 horas, no se espera que ellos estén tan lentos, tan en baja. Los cambios en su presentación personal, no se quieren bañar, quieren seguir usando la misma ropa una y otra vez. Esto son señales. También hay señales cognitivas. Hay patrones de pensamiento negativo. Están constantemente pensando en cosas negativas de la vida, enfocándose en errores pasados, una visión pesimista del futuro, tienen dificultad con la toma de decisiones, en decisiones simples de lo que quieren comer, qué camisa quieren comprar, qué van a ponerse de ropa. Esas son señales de autoestima baja o de motivación o falta de motivación. Los pensamientos sobre la muerte o de suicidio expresan que quieren morirse, como dije antes. Es muy común entre la juventud. Ay, me voy a matar si no consigo esos boletos para ese concierto, o si el concierto se está vendido completamente, pues me quiero morir. Tenemos que hablarles al respecto. Tenemos que preguntarles si cuando dicen eso quieren morirse de verdad, no quieren seguir viviendo. No, no, eso no es lo que quiero decir. Ah, pues tenemos que estar conscientes de lo que están diciendo. Estas manifestaciones de desamparo no se expresan claramente, pero a través de sus acciones y de su comportamiento podemos recibir ciertas señales de este desamparo y esta falta de propósito. Puede también ser una señal temprana de estas condiciones. A veces vemos solamente una de las señales, pero otra gente puede observar otras señales. Por eso es importante la comunicación entre los padres, entre los cuidadores, entre los hermanos, la comunidad, la escuela, los coaches, los entrenadores, la comunidad. Si hay algo que yo no vi, puede ser que la maestra lo vio, yo como padre o madre, y ellos me pueden ayudar a comprender lo que está pasando en realidad. También hay otras señales adicionales como el rechazo el rechazo y el fracaso, como el comportamiento rebelde, si desafían las reglas y se entran en conflicto con figuras de autoridad y sus padres y manifiestan agresión, la falta de motivación o entusiasmo, cuando no quieren desempeñar en actividades sociales de diario y falta de esfuerzo. También lo he visto en adultos y emociones. Y esto lo vemos desde el pasado al presente y hay mucha investigación al respecto, porque hay una falta, lo que yo digo, de el mínimo esfuerzo, que esto también sucede. Ahora bien, ¿cómo podemos abordar la depresión en los jóvenes hispanos y latinos? Pues aquí tengo varias recomendaciones prácticas. Primero, hay que entender la depresión. Y con esto quiero decir que nosotros como profesionales, como personas que estamos educados, y esta es nuestra razón de ser, por eso estamos aquí, tenemos que entender lo que es la depresión y cómo se manifiesta en distintas personas. Debemos entender que la depresión es una preocupación cada vez mayor entre los jóvenes hispanos y latinos y tenemos que entender nuestras
desafíos sociales y culturales y cómo afectan nuestra salud mental y las luchas diarias que tienen. Así que si sabemos que los jóvenes hispanos y latinos tienen mayores síntomas de depresión, ideación suicida, intentos suicidas, tenemos que actuar. Tenemos que entender la depresión, abordarla, pero también educar a la gente, a los padres, a los estudiantes, compañeros. Hay que entender que esto no es simplemente portarse mal o que están buscando atención. Esto es un asunto grave. Así que hay que educar sobre la depresión, crear estrategias de depresión para poder lidiar con este asunto en las escuelas y saber por qué los jóvenes hispanos y latinos y qué está pasándoles. Además, tenemos que hacer una evaluación que sea sensible culturalmente. Tenemos que tener una mejor relación con los estudiantes, pacientes, clientes. Y tenemos que trabajar en esas relaciones para que sean de respeto, entendiendo los valores culturales, tales como la dinámica familiar, respeto por los mayores, lazos comunitarios, etcétera. Y yo sé que hay que trabajar muchísimo. Ayer yo tengo un grupo de estudiantes haciendo su internado que me estaban contando que hay un estudiante de Haití que fue admitido a nuestra universidad esta semana. Y nosotros pensábamos, wow, de Haití, habla creol. Así que, ¿qué hace este joven en una escuela de habla hispana? Y uno de los estudiantes dijo, bueno, yo fui a Google y buscando herramientas comencé con el Google Translator. Y mi meta era que tenía una lista de cosas que quería saber sobre la familia, como por qué están aquí, qué necesidades tienen, dónde habían estado antes. Así que esto es parte de desarrollar esa relación y entenderlos. Además, tenemos que tomar en consideración el idioma. Si pueden hacer esos cernimientos en el idioma de preferencia de la persona, lo debemos hacer para asegurarse que haya una buena comunicación. A veces tengo pacientes de 5, 6, 7 años que van a una escuela en inglés y cuando vienen a mi sesión yo les pregunto, ¿prefieres hablar inglés o español? Y me dicen, ok, en español, pero hay otros que me dicen en ambos idiomas y yo le digo, está bien, vamos a usar el infame Spanglish. Y recuerdo cuando mi sobrino estaba chiquito, tenía 1 o 2 años, mi hermano, que es su papá, le dijo a mi papá que le hablara en inglés al niño porque mi papá es americano y mi mamá es puertorriqueña. Así que así es como era en casa. Mi papá nos hablaba en inglés y mi mamá en español y nosotros fuimos a una escuela de instrucción en inglés. Así que cuando mi sobrino creció, mi mamá le hablaba en inglés y él le decía, no, 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 abuela, tú me hablas en español. Así que en la manera posible, trátenlo. Además, si tienen acceso a un profesional bilingüe o intérpretes como tenemos hoy en este webinario, esto es algo positivo porque podemos hablar con ellos en el idioma en que se sienten más cómodos. Además, necesitamos un enfoque holístico. Tenemos que explorar estas creencias culturales. A veces hay cosas que uno piensa que son conductas raras o que están demostrando un problema de conducta, se están portando mal. Y tal vez es una creencia cultural. Tal vez no dicen lo que sienten o miran hacia abajo y esto para ellos indica respeto. O tal vez les ayudaría entender el saber cuál es el estigma o la percepción que ellos tienen sobre la salud mental
Y así les podemos ayudar a entender que, mira, esto es normal, no pasa nada y no hay que ponerle esa etiqueta de que son locos, como lo hacen en su cultura. Así que es importante entender cuáles son sus creencias. Además, necesitamos herramientas de validación. Si estas herramientas no han sido validadas para la población hispana o latina, entonces no estamos usando las herramientas correctas. Y al usar estas herramientas tenemos que aclararlo al escribir nuestros informes. Otra cosa es que tenemos que hacer planes de tratamientos individualizados, tomando en consideración el contexto cultural, el entorno familiar, su participación y también abordar el estrés de aculturación y cómo están haciendo la transición. También necesitamos utilizar intervenciones basadas en la evidencia y con las técnicas de terapia de conductuales tenemos que ver, identificar los patrones de pensamientos negativos y destrezas que sean más saludables para lidiar con con las situaciones. Además, en la terapia interpersonal hay que abordar problemas interpersonales, conflictos de familia, relaciones con sus pares y destrezas sociales para la depresión. El mindfulness, la relajación, meditación. Y creo que una buena manera de abordar esto, porque claro que la cultura tiene un impacto, pero tenemos que adaptarnos a cualquier cultura. Y al manejar el estrés y la ansiedad, vemos que hay prácticas que pueden ellos preferir, como leer, meditar, etcétera. Otra cosa es el manejo de los medicamentos. Si necesitan medicamento, entonces tenemos que dirigirnos a este problema y ayudarlos. Hay padres y cuidadores que están en este proceso y tienen actitudes culturales sobre el medicamento. Cada familia tiene sus preferencias, así que hay que ayudarlos para que tengan la información correcta en sus idiomas y en su contexto cultural. Y esto es una estrategia muy útil. Otra cosa es dirigirnos a las barreras al tratamiento. A veces no sabemos si tienen algún estigma, así que utilizamos mucha psicoeducación para los jóvenes y sus familias. Otra cosa es identificar las barreras para evaluar buenos servicios de salud mental. Tal vez hay problemas financieros, no tienen seguros, tienen temor en las familias indocumentadas y no sabemos qué es lo que está sucediendo. A veces no es que no quieran, pero es que no tienen conocimiento o no tienen acceso o simplemente que creen que van a tener consecuencias negativas. También tenemos los recursos comunitarios. Hay que saber qué recursos comunitarios tenemos como programas de apoyo, de mentoría y de actividades extracurriculares. Y muchas veces tenemos apoyo que es importante. En estos casos, hay veces que hay que soltar ciertas cosas. Es necesario monitorear el progreso, ajustar el tratamiento, comunicarse con la familia y con el personal de las escuelas. Muchas veces hay que tener prevención para que no vuelvan a recaer, que tengan estrategias para lidiar con las amenazas futuras o episodios depresivos. También, y cuando ver las señales de recaída, hay que empoderarlos, hacer abogacía para la identidad cultural y las necesidades mentales en sus escuelas y el entorno de la comunidad. Otra cuestión que es importante considerar es nuestra competencia cultural. Así que tenemos que autoevaluarnos para saber cuán competentes y sensibles somos al trabajar con las experiencias de jóvenes latinos e hispanos.
también obviamente hay que involucrar a la familia, porque para los jóvenes latines, hispanos, sus familias son muy importantes y mejora los resultados de tratamiento. Tenemos que promover acceso y equidad a la salud mental que sea inclusiva para todos los jóvenes latinos e hispanos, como para todos los demás. Tiene que haber accesibilidad, inclusividad para todos, no obstante su condición socioeconómica. Finalmente, el empoderar a los jóvenes latinos e hispanos con una atención sensible y apoyo es esencial para que puedan navegar su salud mental y bienestar. Así que esto es todo lo que les quería presentar. Gracias por su atención y ahora voy a mirar el chat. Veo muchos comentarios y preguntas y las voy a compartir con ustedes. A ver dónde Let me see where estamos. I can la miraría. Okay. Yes, Miriam, you're gonna Sí, have your Miriam, presentation. The van a link tener is gonna copia de mi be presentación posted in the y chat la for vamos a you. colgar It's en el already chat. been No sé si been ya, posted. ya la Yes, pusieron, Annette, and pero you have sí. the copy. Yes, Anet, Susan. sí, Yes, yes, van a Susan, you tener have the copy. la copia. Susan, Cynthia says les voy a dar copia. try not to get Cintia offended dice as que tenemos children que at the tratar last no hours. Yes, it's an ofendernos error. cuando We, los my children, chicos tengan un they reach out. exabrupto, I como let them reach mencionaron out and say antes. whatever they need Cuando to mis say. hijos lo hacen, yo Then los dejo que digan lo que if that happens, necesitan decir. then feel Y free. And luego, to my surprise, cuando many eso of them sucede, se say sienten that it did mejor. help. Y Okay, me sorprende que their vean threshold compartido is que too luego se small sienten mejor. to notice the change in the behavior. Yes. Y es bueno And I get it chequear cómo because se children, visten they para need ver permission to cambios de feel and express comportamiento. themselves, but it's Maribel dice que sí, que ellos nothing tienen towards permiso para anyone. expresarse, pero no pueden herir los sentimientos de nadie. Y hay que enseñarles desde chiquitos que sus sentimientos indican necesidad. Como hispanos, mucha gente se tarda en expresar sus sentimientos. Imagínense los niños y muchas veces hay que darles tiempo para procesar lo que sienten y ver cuál es la raíz del problema, porque hay mucho Aquí estigma. sí van a enviar una copia electrónica de esta presentación en el chat, ¿ok? Aquí les se va a mandar la copia Cynthia, my electrónica en el son's chat. best friend told his Cintia attitude in dice, pediatry. I'm so sorry to hear that. mejor amigo o I was amiga de so mi sorry hijo when o he hija was se murió alive, en el but I always thought 2023. about him. My Nadie vio sister las was so señales sad mientras estaba yesterday vivo, because pero all luego the hablamos words I talked mucho about y him vieron now ciertas are his señales de solution. depresión, That's pero if you fue were not después que familiar with the notaron los symptoms. cambios. Cynthia Y says he como didn't even nadie know he estaba was trying. That's familiarizado con so los sad. I'm síntomas, so no sorry. I'm so sabían que él sorry. estaba tan herido. Yeah. Lo lamento mucho. Qué Yes, triste. at work, the Madeline. It's okay to feel A la orden, Madeline. uh, while I keep reading your Y opinions and nada, questions voy in a the chat. seguir Here's leyendo the URL for the opiniones, evaluation and its preguntas en el reports. chat, pero I aquí know les presento el how we código did our first QR para la presentation, evaluación, so we que es know muy what else would you importante like para to saber cómo nos fue en see la more in our evaluación songs, or if y you want si to recap quieren just a tener review it so otros we can know. webinarios Maribel, sobre it's este okay to tema. feel Así que sad por favor llenen la yesterday. evaluación. And even the Maribel, children me abandoned parece the bien sí rejection of their expresar comments and estas feelings to the sensaciones de tristeza y governance or desazón even people y as a whole are not abandono, welcome to the rechazo, process pero no dejar que nos pertaining to us rijan. because we live Y in las a society personas that muchas says that veces no all saben cómo insurance procesar sus coverage is just emociones, yeah, tienen mucho it's your dolor en la story. But sociedad if y no there's saben. A veces la as gente much nos dice, positive sigue para process adelante y to límpiate adopt las a lágrimas porque tienes que ser neurotypical that we fuerte. see Y sí, here in Puerto esto es Rico un after factor we went cultural. through Aquí Hurricane en Puerto Maria and Rico, then después del earthquake huracán here, the María earthquake y and también tuvimos un terremoto, the follow terremotos, temblores. Yeah, the shaking afterwards, right? tuvimos los Wow, terremotos we are y resilient. la gente And seguía we are diciendo, resilient. somos And they started resilientes. romanticizing Y resilience comenzaron a as if it romantizar was este something concepto de la ungovernable, resiliencia
porque por alguna razón que no conozco, el gobierno y otros sectores del país creen que la resiliencia significa sobreponerse a cualquier cosa, que hay que aceptarlo todo y sobreponerse a todo. Y esa no es la definición correcta de lo que es la resiliencia. Así que ahora están utilizando resistencia en lugar de resiliencia. Y sí, hay que entender que sí, no pasa nada si estamos enojados o tristes. Y si estás triste hoy y no quieres hablar con nadie hoy, eso significa que vas a seguir así toda tu vida. Puedes tomar un respiro y cuando yo trabajo con niños pequeños y trabajo con las emociones y reconocer y manejar las emociones. No hablamos de controlar las emociones, sino manejarlas. Y cuando hablamos del enojo, yo le digo, bueno, puedes estar enojado y algunos se sorprenden y yo, ¿por qué? Porque a veces asociamos el enojo con algo feo o malo, pero esto es simplemente un sentimiento, una emoción que experimentamos todos. Lo que yo veo como algo malo es si le pegas a alguien o si le haces daño a alguien. Esa parte sí que es fea o que es mala. Así que hay tres reglas. Puedes estar enojado, pero no te hagas daño a ti mismo ni a otra persona, física o emocionalmente, ni tampoco le puedes hacer daño a la propiedad. Así que vamos a escribir esto. Hay tres reglas, tenemos un código y me lo llevo a la casa, practíquenlo y les digo a los padres, sé que pueden estar enojados, pero que no se lastimen ni lastimen a otra persona y que no hagan daño a la propiedad. Esas son las tres reglas. Eso que uno hace, uno escucha música, se baña, uno sale a caminar, uno medita, respira, visualiza lo que tenga que hacer. Es importante dejarles saber esto. Gracias, Carol. Sí, Jocelyn, sí, sí. Las creencias culturales y religiosas son muy importantes para entenderlas. Y también es importante educar a los otros niños o jóvenes que no son hispánicos y latines de nuestra cultura y cómo todos tenemos creencias distintas y no tenemos que ser los mismos, que la gente que es diferente no son menos valor, no tienen menos valor que los otros. Tenemos que educar ambas partes, tanto los hispánicos y latines como los otros, para que entiendan esto. Hay que ser sensibles a todos. Gracias por sus palabras generosas. Gracias. La felicito. Gracias por esas palabras tan generosas y lindas. Gracias. Creo que dice Chelsea. Sí, muy relevante. Así que saludos a todos los de Puerto Rico que están conectados. I commend you for being here. Los felicito por estar aquí. Ay, gracias, Chanti. Thank you for your words. Thank you. Gracias por sus palabras. Gracias. And we need to continue. Okay, we need to continue education. Necesitamos continuar con la educación, educando a otros, y cómo incorporamos las creencias religiosas cuando uno apoya la salud mental de las familias latinas e hispánicas. No sé cómo contestar, quizás está en el Q&A. A veces pensamos que necesitamos investigar todo esto, pero simplemente podemos preguntarle a nuestros estudiantes, a la juventud, preguntarle si, por ejemplo, si hay niños que dicen tal y cual es mi orientación de género, pues uno les pregunta qué quiere decir eso, porque uno no ha escuchado sobre eso y todo cambia constantemente. Así que para relacionarnos y establecer estas relaciones tenemos que escuchar.
Porque, por ejemplo, en mi familia nosotros rezamos antes de comer y mi amigo o amiga pensó que eso era extraño. ¿Por qué ustedes lo hacen? ¿Cuáles son sus creencias? Y, perfecto. ¿Y cuáles son otras de sus creencias? Y tomar en consideración que necesitamos la información de todo lo que aplica a lo que necesitamos. No necesitamos saber todo sobre una religión en particular o no necesitamos entender completamente todo sobre la religión porque no somos expertos de la religión, somos expertos de la salud mental o de la educación. Y tenemos que preguntar para comprender por qué esta conducta o este estrés emocional, de dónde sale, de dónde vienen. Y luego de preguntar, si necesitamos saber algo más, lo investigamos. Y las prácticas, las mejores prácticas lidiando con religiones, podemos hacer investigación sobre esto. Sí, la juventud tiene que ser resiliente, dicen. Pero claro, necesitamos proveerle las herramientas para poder sobrepasar estas situaciones o las situaciones que experimentan. No es decirles, tienes que volver a la escuela aunque no haya electricidad. Tienes que ser resiliente. No, nadie tiene que estar en un salón de clase con una temperatura de 105 sin ventilación o aire acondicionado. Eso no es resiliencia. Ya posteamos la presentación en formato PDF. Ya la tienen accesible. Maribel, con sabiduría y compasión podemos conectar con la gente aunque tengan creencias religiosas diferentes. Compasión y respeto es muy importante. No necesitamos ser iguales que nuestros pacientes para demostrar compasión. Solamente tenemos que comprender de dónde viene. En Puerto Rico, el tema de salud mental era un tabú. Sí, Madeline, pero hemos progresado mucho. We have come long ways and we keep Hemos progresado mucho, seguimos educando a la gente y cada vez más y más organizaciones y escuelas y todo tipo de grupos se nos acercan para proveerles este tipo de educación, de talleres sobre salud mental. Así que esto está funcionando, uno a la vez. Para cualquier consulta que ustedes puedan tener o preguntas y dudas, nuestro sitio web está aquí y pueden accederlo o pueden escribirnos un correo electrónico en info@hispaniclatinobehavioralhealth.org. Como nosotros hacemos la diferencia. Yes, gracias. ¿Cómo acceso a la presentación? You have access to the presentation. Ustedes tienen acceso a la presentación en el mismo chat. Hay un enlace para el formato PDF y el email está en el chat también, el correo electrónico. Y el último mensaje en el chat va a ser la presentación. Así que si no hay más preguntas, estoy muy agradecida de estar aquí. Los felicito por tomar el tiempo de educarse a ustedes mismos y de refrescar su conocimiento. Y gracias por todos sus comentarios sobre sus experiencias personales. Gracias, muchas gracias. Paola, no sé si tienen algún comentario final. No, eso es todo. Gracias a todos por estar aquí durante esta presentación. Los exhortamos que llenen nuestra evaluación. Tienen un código QR en español e inglés y continuaremos proveyéndole los servicios que proveemos. Y gracias a la doctora Landers por estar aquí y a todos y por la información que ha provisto el día de hoy. Gracias, que pasen un buen día. Igual a todos. Gracias.